Padre Celestial, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, iglesia. Mientras usted está allí diezmando, vamos a elevar este cántico honrando la fidelidad de nuestro Dios en cualquier circunstancia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Te adoramos, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Amada iglesia, hoy la enseñanza se llama gozo en la esperanza, sufrido en la tribulación y constante en la oración. Es la manera de vivir una vida en victoria en Cristo Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pablo cuando nosotros leemos en Romanos capítulo 12, versículo 12. El apóstol Pablo da esa recomendación. Búsquenlo en su Biblia y vamos a ahondar ese versículo en esas tres recomendaciones que da el apóstol Pablo, un hombre de fe, un siervo de Jesucristo. Dice del capítulo 12, Romanos, versículo 12, capítulo 12: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Un buen consejo que da un hombre que ciertamente dio testimonio de ser cristiano. Un hombre que vivió constantemente imitando a nuestro Señor Jesucristo hasta llegar al punto de decir: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Por lo tanto, entonces, esta recomendación para nosotros como cristianos es preponderante para poder vivir una vida victoriosa, para poder vivir una vida que sea reflejo de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto vino a mi corazón, y ahorita recordaba que ayer, estando en el taller que estoy dando la gobernación de Familia Sana, al terminar a las 3, un joven se me acercó allí, un abogado, y me dice: ¿cómo hago yo para mantener la esperanza en medio de esta situación? Y me llevó a una oficina aparte. Me tuvieron que ir a buscar porque si no estuviese ahí todavía. Amén. Ahí estaba mi hermana ahí apoyando ahí Lía. Y yo comencé a hablarle de qué manera un joven y cualquier ser humano puede fijar su esperanza en algo eterno. Cuando los creyentes fijan su esperanza en cosas efímeras, ciertamente va a perder la esperanza. Si tú pones la esperanza en un hombre y ese hombre muere o se va, perdiste la esperanza. Si tú pones tu esperanza en una mujer y esa mujer muere o se va, perdiste la esperanza. Si tú pones tu esperanza en tu carrera profesional y resulta que te frustras en tu carrera profesional, perdiste la esperanza. Si tú pones la esperanza en un gobernante y ese gobernante quizás no cumple con todo lo que dice según las políticas que ellos establecen cuando están en la carrera política, perdiste la esperanza. Si tu esperanza está en una cuenta bancaria y resulta ser que en algún momento viene un debacle financiero, como en los años pasados, que cayeron 8 bancos, perdiste la esperanza. Pero cuando ponemos la esperanza en Cristo Jesús, jamás perdemos la esperanza. Por eso el apóstol Pablo decía: gozosos en la esperanza. Pero visto de esta manera es muy abstracto, porque esperanza puede significar muchas cosas. Muchos de ustedes al escuchar la palabra esperanza se les pueden venir muchos pensamientos. Yo tengo la esperanza, quizás podría decir usted, yo tengo la esperanza de viajar, yo tengo la esperanza de irme de Venezuela, yo tengo la esperanza de graduarme, yo tengo la esperanza de que mi hijo regrese, yo tengo la esperanza de ser sano o sana, yo tengo la esperanza de que me aumenten el sueldo. Pero todo eso es abstracto y todo eso, si no se da, al no darse, perdiste la esperanza. Pero cuando tú fijas la esperanza en el autor y consumador de la fe, no importa lo que pase a tu alrededor, vas a mantener la esperanza. Este joven, mientras yo le decía estas cosas, yo comencé a decirle: vas a leer Ezequiel capítulo 6 y vas a entender, usted no lo busque, eso lo hemos hablado, una palabra que Dios nos ha dado acerca de lo que Dios está haciendo con Venezuela y el juicio que Dios ha enviado sobre Venezuela. Y este domingo vamos a hablar de eso, porque Dios me ha encomendado algo para la iglesia. Estrategias espirituales y estrategias físicas de lo que ya viene de camino, y de hecho ya comenzó. Pero eso es para el domingo, así que trate de venir el domingo
porque ciertamente viene un tiempo ya cercano que es fuerte, pero corto. Ya empezó. Va a ser progresivo, como lo está viendo, pero va a llegar un momento que se va a seguir aumentando. Pero la luz es Cristo Jesús. Y las aguas que están viniendo no son aguas de bendición, todavía no son de bendición, son de inundación, para que el pueblo se siga uniendo en oración. Por eso es constante en oración. Ahorita viene un tiempo que tenemos que estar más apercibidos, y de hecho, como hablaba el hermano, los horarios van a cambiar de los cultos. El culto próximo, del próximo viernes, va a ser de 8 a 10 de la noche, así que tome nota, 8 a 10 de la noche, porque de 4 a 8 no va a haber luz en este sector. Ya salió la notificación, no va a haber luz en este sector. El próximo domingo va a ser de 8 a 12 del mediodía el apagón, por lo tanto el culto va a ser de 2 a 5 de la tarde. Tome nota para que no lo agarre por sorpresa y llegue aquí la mañana del siguiente domingo y va a adorar al Señor allá debajo de la matica de mango. El próximo domingo, no este es normal, el de arriba, Sí, hoy es viernes, el próximo viernes es de 8 a 10, y el próximo domingo, no este, sino el próximo de arriba, es de 2 a 5. Ok, eso el domingo vamos a tener toda esa información. El lunes va a ser normal porque se va a ir la luz de 4 de la mañana a 8 de la mañana, se va a ir acá. Como le dije a mi esposa, de 4 a 6 ella me sopla a mí, de 6 a 8 la soplo yo a ella. Es el horario de ventilación. Estrategia para todos, hermanos. Ok. Cuando Pablo dice esto, no es un loco para decir algo inspirado por el Espíritu Santo y algo que él vivía. Cuando él dice esto es porque tenía claro cuál era su esperanza. ¿Cuál es la esperanza de un creyente? La esperanza de un creyente es que un día va a tener un cuerpo glorificado, un día va a estar cara a cara con Jesús, un día va a estar en un lugar donde el cielo es nuevo, tierra nueva, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá hambre, donde no habrá tristeza, donde el mismo Dios enjugará nuestras lágrimas. Cuando nosotros tenemos esa esperanza clara, por supuesto van a venir situaciones a nuestras vidas que nos van a turbar, pero si siempre recordamos la esperanza viva, si siempre recordamos que hay algo más allá de lo que yo estoy viviendo aquí en la tierra, eso me va a permitir perseverar. Nuestro Señor Jesucristo, cuando leemos ahí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, hablando de que Él es el autor y consumador de la fe, Él dice que Él menospreció el oprobio. ¿Por qué menospreció el oprobio? Según lo que dice ahí en Hebreos 12:2, porque Dios le mostró el gozo y por eso Él sufrió la cruz. Sufrió la cruz significa que soportó la cruz. ¿Por qué la soportó? Porque Dios le mostró el gozo. Le dijo que venía después de eso. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 53, en el versículo 10 y 11, Él le dice que cuando Él dé su vida en expiación, verá linaje. Esa era la esperanza del Hijo, del Verbo, cuando se hiciese carne. Su esperanza iba a ser que si Él ponía su vida en expiación, Él iba a ver linaje, y somos usted y yo y toda la iglesia de Jesucristo aquí. Entonces lo que a Él en el Getsemaní le permitió avanzar, y le pudo decir al Padre después de 3 oraciones: Padre, que no se haga tu voluntad, sino la mía, era la esperanza viva de que Él vería linaje. O sea, Él no se quedó en lo terrenal, Él vio más allá, la esperanza eterna que Dios le había dado. Igual nosotros los creyentes, por eso tenemos que estar gozosos en la esperanza. ¿Qué esperanza? Que un día estaremos en la eternidad con Cristo Jesús. No importa lo que pueda vivir yo aquí en esta tierra, sea bueno o sea malo, desde mi óptica humana, siempre tengo que entender que todas las cosas me ayudan a bien, nosotros los que amamos al Señor. En virtud de eso, aunque puedo sentirme perseguido, no estoy solo. Aunque puedo sentirme desamparado, sé que Dios está conmigo. Aunque puedo sentir que me desmayo, sé que no estoy destruido. Eso lo decía el apóstol Pablo, porque tenía fijada su esperanza en lo eterno. No fije su esperanza en lo que yo le he venido diciendo. Si usted fija su esperanza en su trabajo, el día que lo voten, pierde la esperanza, se frustra. Muchas personas se suicidaron hace muchos años cuando las cuentas bancarias las perdieron en el Banco Latino, en Bancor y todos los bancos. Yo trabajaba en la superintendencia de banco en ese momento, y muchas personas, lamentablemente algunos se lanzaron de aquí del puente sobre el lago, 1 o 2 personas gerentes se lanzaron. Yo vivía en Caracas.
¿Pero por qué? Porque tenían su esperanza en el dinero, tenían su esperanza en los de PDVSA también. Algunos de PDVSA, cuando perdieron sus prestaciones sociales de años, no aguantaron, perdieron su esperanza y decidieron quitarse la vida. ¿Por qué ocurre eso? Porque ciertamente pierden la esperanza. Prince fijó su esperanza en la riqueza y la vanidad de este mundo y se suicidó. Un hombre multimillonario porque fijó su esperanza en cosas vanas. Pero cuando fijamos nuestra esperanza en el eterno, en el soberano, en el omnipotente, en el cuerpo glorificado que Dios nos ha prometido, entonces estamos gozosos en la esperanza. Entonces, en virtud de eso, cuando nosotros leemos en Romanos, ahí mismo en Romanos, pero en el capítulo 8, Romanos 8, estamos en el primer punto, gozosos en la esperanza. Primera recomendación, dile al que está a tu lado, gozosos en la esperanza. Hay a veces algunos jóvenes que yo le he hecho broma, porque cuando pelean con las novias se le ve la cara de ponchado. Yo los veo cuando llegan algunos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la novia? Ahora sí viniste a orar, ¿verdad? No pongas tu esperanza en la novia ni en el novio, pon la esperanza en Jesús. Y que esa mujer y ese hombre sean de Dios. Y si tú fijas la esperanza en Jesús, Dios va a tocar su corazón. Amén. Fíjense con qué tan elevado tenía la esperanza, o su mirada, mejor dicho, el apóstol Pablo, que cuando leemos del 18 al 25, haciendo referencia en gozoso a la esperanza, él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, él tenía claro, él estaba padeciendo, estuvo preso ahí mismo en Roma. En este momento no, pero en otro momento estuvo en Roma. Cuando él escribe esta carta está en Éfeso. Pero en este momento él hace una comparación. Y usted tiene que practicar eso en su mente. Cada vez que, por ejemplo, yo el viernes después que salí de aquí fui a orar por un niño de 3 años que estaba siendo atormentado, ahora tiene una enfermedad en su sangre. Y yo ayer llamé a su mamá y le di palabra de esperanza, le di palabra de fe. Y me contenté mucho cuando ella me dijo: pastor, yo estoy orando por mi hijo, creo que por las llagas de Cristo él puede ser curado, pero yo espero es su voluntad, que es agradable y perfecta. Si él se lo lleva, yo tengo paz. Si él se queda, yo tengo paz. Tiene clara su esperanza. Eso no es fácil. Al tú ver que algún ser querido puede partir, por supuesto te va a dar angustia, preocupación. Pero por encima de esa angustia y esa preocupación está la esperanza. Por encima del Getsemaní que vivió Jesús estaba la cruz y estaba el estar con el Padre. Entonces, cuando nosotros, si nos quedamos solamente en el Getsemaní, en la cruz, y no elevamos la mirada más allá, ni siquiera vamos a llegar al Getsemaní. Tenemos que fijar nuestra mirada en alto, hasta el reino. Todos vamos a pasar Getsemaní. Todos tenemos que tomar la cruz cada día, dice la Escritura, y seguirle a Él. Entonces, este apóstol no es loco para decirnos que estemos gozosos en la esperanza, no en esperanza. Dice en la esperanza, significando que hay una sola esperanza, y la única esperanza es Jesús, que Él es la salvación. Pero que si eran las esperanzas, sería un celular, la cuenta bancaria, un esposo, una esposa, una filosofía política X. Si algunos fijaron la esperanza en la filosofía política de este tiempo, pues ahora, muchos que habían fijado hace muchos años atrás su esperanza en la estructura política que se estableció en este régimen que tenemos ahora, perdió quizás la esperanza. Y no estoy hablando de política, estoy hablando de una realidad. Si alguien fijó su esperanza en un individuo, ya perdió la esperanza, y eso se ve en la calle, se escucha en la calle. Arrepentidos muchos de haber optado en poner la mirada en una filosofía política. Por eso no fijes tu esperanza en las cosas de este mundo, sino en las cosas que no se ven. Y él entonces por eso dice que no se puede comparar eso, esa gloria, ese cuerpo glorificado, no se puede comparar con estas aflicciones del tiempo presente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la libertad de corrupción. ¿Qué significa esto? Que esta tierra, pueden hacer muchas reuniones en la ONU para el ambientalismo, pero nada va a detener lo que va a ocurrir en todas las naciones. La contaminación va a seguir creciendo, la capa de ozono va a seguir abriéndose.
todo eso va a seguir contaminándose todas las naciones. ¿Por qué? Porque esta tierra fue sujetada a esperanza y sujeta a corrupción. Igual que nuestro cuerpo está sujeto a corrupción, para que tengamos esperanza en un cuerpo glorificado. Porque si yo fijo mi esperanza en este cuerpo que tengo, estoy perdido, porque este cuerpo va a volver al polvo. Yo tengo mi esperanza en el nuevo tabernáculo, porque este se va a deshacer. Y en función de eso estoy gozoso siempre en la esperanza. ¿En qué esperanza? En que este tabernáculo ciertamente va a ir al polvo, pero tengo un edificio eterno en Cristo Jesús, y no hecho por manos, sino por el mismo Dios. Eso está, busque allí, mantengan Romanos, vaya conmigo a Corintios, rapidito. En 2 Corintios 5 dice de la siguiente manera, versículos 1 y 2. Estamos todavía gozosos en la esperanza. El primer punto, gozoso en la esperanza. ¿Cómo mantener mi gozo en alto? Fijando mi mirada en la verdadera esperanza, que es Cristo Jesús. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, tóquese el pecho y diga, este tabernáculo, dígale, este tabernáculo, exacto, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, efímera. ¿Cómo? Eterna. Esa es mi esperanza. Si mi esperanza está en esto, mi esperanza es eterna. Mi esperanza no es pasajera. Mi esperanza está en que este tabernáculo se va a deshacer, pero tengo un edificio en Dios, y no hecho por manos de hombre, y es eterna. ¿En dónde está? Aquí en la tierra. ¿En dónde? Dígalo fuerte. En los cielos. Entonces, ¿hacia dónde tengo que tener yo puesta mi mirada? En las cosas de arriba. Y por lo tanto, entonces, mi gozo debe estar en esa esperanza, por encima de las circunstancias. Todos nosotros nos podemos entristecer en un momento dado, pero siempre recordar, esto que estoy viviendo va a ser temporal. Yo tenía un Corcel rojo. Ese Corcel rojo fue el primer carro que yo compré cuando tenía 24 años, recuerdo yo. Lo compré allá en la Castellana, en Caracas. Era sincrónico, año 86. Y tenía el motor fuerte, pero Dios mío, les chillaba todo, los cauchos por aquí. Yo siempre me decía, esto es momentáneo, esto es temporal, ese chillido, algún momento, algún carro nuevo voy a tener. Bueno, al año me compré un Corsica azul, que por cierto estrellé y la misericordia de Dios me salvó. Pero siempre, aunque no conocía a Cristo en ese tiempo, yo siempre decía, esto es temporal. Este chillido, lo que me hacía soportar el chillido cuando iba manejando, y el calor también, que allá no hace tanto calor como aquí, pero sudaba mucho porque no estaba aprendiendo a manejar sincrónico. Yo decía, esto es temporal, yo voy a tener un carro mejor. Pues igual, este cuerpo es temporal, voy a tener un cuerpo mejor y glorificado. Cuando tú tienes fijada tu esperanza en eso, entonces estás siempre gozosos. Por eso que cuando tú te sientas mal, tienes que preguntarte, ¿en dónde puse yo mi esperanza? Cuando tú peleas con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con tu esposo, con tu primo, con tu tío, con tu socio, con tu vecino, con tu jefe, y ahí mismo te tribulas y pierdes la esperanza, es porque tienes la esperanza en esa persona y no en la primera persona, que es Cristo Jesús. Usted se puede disgustar, pero no se puede quedar en el disgusto. Tiene que seguir en la esperanza, que lo que vivió con esa persona, eso va a pasar. Hay personas que se quedan ancladas en las situaciones del pasado, se quedan ancladas en el problema que tuvo con fulano y con sultano, y pierden la paz y pierden la esperanza, porque tienen la esperanza basada en la relación con esa persona. Por eso el apóstol Pablo decía, ciertamente, olvidando las cosas que pasaron, metiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, siguiendo la meta. ¿Cuál es la meta? Estar en su presencia. Por eso el apóstol Pablo, por eso decía, él tenía claro en la mente, dice, gozosos en la esperanza. Yo sé cuál es mi esperanza. El mismo apóstol Pablo, después que lo azotan, ahí podemos leerlo, creo que es Hechos capítulo 16, lo azotan, le ponen unos cepos y lo meten en la cárcel más profunda, a él y a Silas. ¿A quién le van a dar ganas de adorar y orar después de todo esto? Hay personas que salen a evangelizar y cuando regresan no quieren ni levantar las manos para adorar a Dios. Pero fíjense lo que hizo el apóstol Pablo en Hechos. Capítulo 16, si no me equivoco. Sí, 16, del 23 al 26. Vamos a ver.
16, Hechos 16, del 23 al 26, dice así: después de haberle azotado un poquito, mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro, o sea que era súper oscuro, no se veían el uno al otro porque era muy oscuro. Era muy oscuro y ahí tenían que defecar, ahí tenían que orinar, ahí tenían que estar y parados porque tenían un cepo. Entonces muchos piensan que estaban en Disney World. Estaba en un momento con las espaldas quebrantadas porque le habían dado azote, y según leemos Pablo más adelante, dieron 40 azotes menos uno. O sea que le dieron 39 azotes en la espalda, porque lo dice en Corintios capítulo 11. Porque fueron 5 veces que le hicieron eso. Una de esas fue esta. Entonces sigue diciendo aquí: en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. El cepo es una cuestión de madera donde le metían los pies y lo cerraban con un candado. No podía moverse para ningún lado. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque estaban gozosos en la esperanza. Porque ahí estaban diciendo: bueno, si morimos aquí, directo para el cielo. Porque estamos aquí es por causa del Evangelio de Jesucristo. Así que Pablo, siempre gozosos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahí estaban cantando Pablo y Silas esa canción. Y los que estaban alrededor, como siempre todos están pendientes de los cristianos, ellos, los que están afuera, ven si realmente quiénes son cristianos. Ven que cuando si hay endemoniados, ¿quién corre primero? Si el endemoniado o el cristiano. Dice aquí, entonces, dice aquí, y los presos los oían. O sea, quiere decir que ellos no estaban cantando: ¡ay, poder, poder! Estaban cantando como estaba cantando yo ahora, a todo pulmón, porque estaban gozosos en la esperanza. Porque ¿dónde iba a haber gozo con 40 azotes menos uno, metido en el calabozo más oscuro, que estaba hediondo y podrido, más podrido que la basura esa que está ahí? Y cantar. ¿De dónde cree usted que viene eso? De fijar su mirada en Jesús. De saber que Jesús, Él padeció más de lo que ellos estaban padeciendo ahí. Porque Él tuvo que cargar con el pecado de ellos dos, de nosotros y de toda la bolita del globo terráqueo. Entonces ellos fijaban su esperanza: si Él pudo y Él está en mí, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, yo canto: hay poder sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Se daba entonces aliento a sí mismo en la esperanza que si moría allí, no hay problema, estaré ausente entonces de este cuerpo y ahora estaré presente con el Señor. Entonces, cuando tenemos esa esperanza, entonces Él podría decir, porque no lo está diciendo teóricamente, iglesia, entienda que lo está diciendo un hombre que vivía todas estas cosas. Cuando usted lee Corintios 11 y habla de los naufragios que tuvo, y habla que tuvo ayunos, que tuvo vigilia, que fue azotado 5 veces, que fue perseguido de los hermanos, que fue perseguido por los gentiles. Cuando usted lee todo ese currículo y después Él dice aquí: gozosos en la esperanza, podemos entender que Él tenía clara cuál era la esperanza, y por eso Él vivía todas esas cosas. No le daba temor naufragar, porque si moría en el naufragio, directo al reino de los cielos. No sé si me estoy explicando. El apóstol Pablo no está hablando de teoría, como algunos personas que quieren ser oráculos y comienzan a ser gurú dando enseñanza, pero ellos no la viven. Pablo está hablando de su vida en Cristo Jesús. Él está hablando de algo que Él está viviendo y le está diciendo a la gente, y nos está diciendo a nosotros: mientras estén en esta tierra peregrinando, gozosos en la esperanza. Sé que van a vivir circunstancias como ahora están viviendo en Venezuela, de escasez, de circunstancias dolorosas, que no hay luz, que no hay agua, que hay sequía, pero ahora viene la inundación. No importa lo que puedan vivir, siempre el Señor está diciendo: gozosos en la esperanza. No pongan la esperanza en las circunstancias, pongan la mirada en la esperanza. Amén. Entonces, en virtud de eso, Él podía decirlo. Entonces, fíjense lo que dice aquí: después
que él en fe adora a Dios por una esperanza, no una esperanza vista desde aquí, el punto de vista terrenal, sino la esperanza eterna, de lo que acabamos de leer en Corintios 5, dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuando una iglesia o cuando un creyente en medio de la escasez, que no tiene pañales, que no tiene leche, que no tiene harina pan, que no tiene arroz, y está cantando en la casa: hay poder, algo va a ocurrir y el arroz va a aparecer en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hay poder en Cristo Jesús. Es ahí donde vamos a ver lo sobrenatural. Lo sobrenatural no lo podemos ver si no vemos escasez. Es ahora donde vamos a ver el poder de Dios. Es ahora donde vamos a ver la gloria de Dios. Porque cuando hay abundancia no se puede ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se ve en estos momentos, iglesia. Ahí fija tu esperanza en Jesús. Por eso este domingo no deje de venir, iglesia, para que sepa lo que Cristo quiere hacer con nosotros como iglesia. Todo esto viene en virtud de una palabra que recibí de unos pastores, y luego de ahí comenzamos a orar y Dios nos dio una palabra a nosotros, porque yo decía: Señor, si tú me has puesto delante de esta congregación para guiarla, yo necesito que tú me des una palabra para guiarlos de lo que ya viene de camino, para que no pierdan la esperanza y tengan claro que en medio de lo que vamos a vivir, aunque no va a ser agradable, tú vas a estar en medio de nosotros, porque aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar, y aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, porque Él siempre nos va a sustentar. Amén. Entonces, por eso Pablo da esa recomendación, y fíjense entonces por qué la da: porque él la vivía. En medio de esa tribulación que estaba viviendo, él entonces dice: gozosos en la esperanza. Él tenía claro en dónde tenía que poner la esperanza. Cuando nosotros leemos en Jeremías capítulo 17, en el versículo 5, dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. La palabra aquí, confiar, el sinónimo es esperar, tener esperanza. Esperanza significa tener la confianza plena en algo. Eso es esperanza, tener confianza plena en algo. Si yo pongo mi confianza en algo diferente a Dios le da náuseas. Y por eso dice: maldito el varón que confía en el hombre. Cuando un ser humano pone su confianza plena en el hombre y cree que ese hombre es el que le va a dar la casa, cree que ese hombre es el que le va a dar los bonos, cree que ese hombre es el que le va a dar dinero, cree que ese hombre es el que le va a dar todas las cosas. Ya escuchó lo que dice aquí. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En estos momentos de crisis que está viviendo Venezuela, el enemigo va a tratar que aún los creyentes, que aún los escogidos, se confundan y pongan la esperanza en hombres y mujeres, que pongan la esperanza en algunos que pueden conseguir algunas cosas en el medio del sistema del mundo. Usted ponga la esperanza en Cristo Jesús, que Él le va a decir a qué lugares tiene que ir para que venga el refrigerio, y aún más, algunos van a llegar para decirle dónde van a conseguir lo que necesita para su hogar, y aún más, otros le van a llegar con lo que usted necesita para su hogar. Todas estas cosas vamos a ver. Si se lo va a dar, déselo a Él, iglesia. El punto está en lo siguiente. Como dice Hebreos 12:2, yo tengo que fijar mi mirada en el autor y consumador de la fe, el cual sufrió la cruz, porque fue puesto delante de él el gozo del fruto que iba a obtener, y por eso menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de Dios Padre. Aquí, cuando seguimos leyendo, estamos todavía en el primer punto: gozosos en la esperanza. Sigue diciendo: será como la retama, aquel que fija su mirada en el hombre, será como la retama en el desierto. La retama es un arbusto xerófilo, como el seco, feo, que está ahí en el desierto. Y dice: y no verá cuando viene el bien. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes fijada tu mirada en esa cosa, o en esa persona, o en esa cuenta bancaria, o en esa estrategia humana, o apoyándote en tu propia prudencia, no vas a ver el bien de Jehová, no vas a ver la provisión
provisión de Jehová, si tú te comienzas a desesperar, ansioso, y comienzas entonces a buscar las cosas del sistema de este mundo para adquirir lo que necesitas, no vas a poder ver la mano de Dios como obra, llevando a los cuervos para que te den comida en la mañana y en la tarde. Tenemos que esperar el tiempo propicio para que entonces podamos ver lo sobrenatural. A veces nos desesperamos y queremos entonces empezar a buscar estrategias humanas y no podemos ver entonces la gloria de Dios porque nos adelantamos nosotros. Yo espero y doy testimonio de que voy esperando, y hago lo mismo con mi esposa porque mi esposa es un poco más acelerada, para que esperemos los tiempos y sazones y podamos ver la gloria de Dios, porque esto se va a intensificar y en algún momento todo lo que compremos se va a acabar, más tarde o más temprano, porque Dios me dijo: hijo, esto es sin aviso. Lo que vamos a hacer nosotros como iglesia, me dijo, esto es sin aviso. O sea, eso me dio a entender a mí, esto es para rato. Porque cuando Él dice que es fuerte pero corto, lo corto de Dios no son 2 semanas, porque un día para eso es como 1000 años. Claro, nosotros no vamos a esperar 1000 años, ¿no? Y 1000 años como un día. Pero Dios sí va a esperar hasta que su pueblo aprenda a esperar su gloria. Que cada uno de nosotros aprendamos a orar con gemidos indecibles. Hasta que lleguemos a ese punto, Dios va a mantener lo que está ocurriendo ahora. Ahorita estamos suaves, pero un día, el año pasado yo les dije a muchos de ustedes, muchos querrán venir los lunes a orar, y muy pocos les gusta venir los lunes a orar, pero va a venir un tiempo que ya no vamos a poder venir, porque ya no va a haber luz para poder salir, y va a haber toque de queda, probablemente, donde hay un horario de 6 a 6 de la mañana. Eso es probable, está dentro de las posibilidades, está dentro de las probabilidades. Entonces muchos van a llorar y van a recordar, ¿verdad que sí? Ahora estamos metidos aquí en la casa. Bueno, ahora nos toca orar como un altar familiar en nuestros hogares, para que se retome otra vez lo que queremos. Y entonces, así como Dios está enseñando a valorar todo el pueblo venezolano, las riquezas que hay aquí, nos va a enseñar a nosotros como iglesia a valorar, a estar en comunión juntos como hermanos, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores en un culto de oración. Dice el versículo 6, aquellos que fían su esperanza en el hombre serán como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. ¿Por qué? Porque tiene su mirada puesta en otra cosa y no en Dios, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que se está secando en las cosas de este mundo, desesperada, haciendo muchas cosas. Esa persona trata de alcanzar las cosas que necesita conforme a la visión de este mundo, pero si no fija su mirada en Dios, en un momento se va a desgastar y por supuesto esa persona se va a sentir despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza es Jehová, porque será como árbol plantado. Fíjense esta analogía que hace el profeta Jeremías. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No quiere decir que no va a venir el calor, va a venir, pero no lo va a sentir, porque está junto a las aguas, pegado a Cristo, pegado al Espíritu Santo, pegado al Padre Eterno. Allí pegado no vamos a sentir todo lo que viene en el camino, lo vamos a ver y ciertamente nos vamos a compungir, así como el Señor Jesús se compungió cuando vio allí en Jerusalén y lloró allí cuando vio que no reconoció la visitación de Jesús. Porque ahorita es la visitación de Jesús. Y algunos van a decir, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es la visitación de Jesús? Claro, ahora es la visitación de Jesús, porque Jesús nos va a visitar en lo sobrenatural, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestros alimentos, en nuestro calzado. Vamos a ver la visitación de Jesús como pueblo de Dios. No todo el pueblo venezolano lo va a ver luego, por supuesto, en la gloria venidera. Pero ahora nosotros vamos a ver la visitación de Jesús en medio de lo que vamos a vivir de aquí en adelante. Pero lo vamos a ver si fijamos nuestra confianza en Jehová, porque si la ponemos en el sistema del mundo, no vamos a ver venir el bien, y muchos se van a desesperar, otros se van a frustrar, otros se van a deprimir, pero no te puedes quedar allí. Tienes que fijar tu mirada en el Señor, porque si el pueblo de Israel vivió tantas cosas y otras naciones han vivido tantas cosas, como el Molonga, en Cali, Colombia y distintos pueblos han sufrido momentos difíciles, Nigeria, Sudáfrica, África, pero han salido adelante por medio de la oración.
El tercer punto, que no lo hemos leído todavía, dice constantes en la oración. Es ahí donde muchos creyentes todavía no aprendemos cuán importante es la oración. Sigue diciendo aquí, terminando este punto, y no verás cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque está junto al Señor. Sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía, se refiere a esta temporada. Esta temporada que vamos a vivir en Venezuela es un año de sequía. Y no me refiero a un año calendario. Me refiero a un tiempo o sazón específico de Dios. Los que estamos aquí, que creemos y estamos pegados a Jehová, eso no nos va a afectar, porque Él está con nosotros. Dice, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué? Porque fija su mirada en Él, y al fijar la mirada en Él, está gozoso siempre. El mismo apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, estar gozoso siempre, orad sin cesar. Y ahí en Romanos 12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, y así estaréis victoriosos. Lo está diciendo un hombre que estuvo en la cárcel, que fue azotado, que naufragó, que fue perseguido, que tuvo que bajar de Éfeso en una cesta para que no lo mataran y no lo persiguieran. Es un hombre de fe. Es un consejo de un hombre de fe que vivió momentos de tribulación. Y él podía decir, gozosos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Él habló de un proceso. Hablaba que la tribulación a él no lo iba a derrotar, porque en él moraba el Espíritu Santo de Dios, que activaba la esperanza en Cristo, activaba la esperanza a lo eterno, activaba la esperanza a la gloria venidera. Y por eso él podía decir, las aflicciones presentes son incomparables, no se pueden comparar con la gloria que ha de venir. Esta leve tribulación momentánea causa en mí un eterno peso de gloria, porque pronto estaré con mi Padre. He peleado la buena batalla, la batalla de la fe. Por eso tenemos que estar gozosos en la esperanza. La única manera, iglesia, la única manera que estemos gozosos en la esperanza es que sepamos cuál es la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Viva Jesucristo. Vamos a tener cuerpos glorificados, vamos a estar en el lugar, en el cielo que Dios nos ha hecho para nosotros, cielo nuevo, tierra nueva. No importa lo que pase en este lugar, como dice el Salmo 27, así sean removidas las montañas al centro de la mar, mi corazón no temerá. Eso lo dicen hombres y mujeres de fe que están pegados junto a corrientes de aguas. ¿Y cuáles son las aguas? El Espíritu Santo, su palabra revelada, que nos da esperanza. Porque cuando hay una realidad como la que está allá afuera, así como el joven me decía en la gobernación, ¿y cómo hago yo para mantener la esperanza? Yo quiero casarme, tener familia. Y yo le dije, quizás has pensado en irte, ¿verdad? Sí, pero no quiero irme. Yo quiero estar aquí, nada más de pensar, de ver que mi mamá se entristezca y yo estar por aquel lugar y yo pensar en mi padre. No quiero irme. Y le empecé a hablar, no es cristiano, y empecé a hablarle de Ezequiel 6 y a decirle por qué está viviendo la nación esta situación. Y empecé a hablarle de los gobernantes de esta nación en términos generales. Y él empezó a entender y me dijo, déme esos pasajes para yo buscarlos. ¿Tú tienes Biblia así? Anote pues. Y le di todo. Ezequiel 6, del 8 al 13, anota allí. Oseas 14, no, ustedes no, bueno, si quieren anotarlo, anótelo también, pues eso lo hemos hablado. Yo le estoy narrando lo que le decía este joven. ¿Para qué? Porque estaba buscando que su mirada, que estaba en un hombre, o en un gobierno, o en un sistema del mundo, llevársela a Jesús, para que pueda mantener la esperanza. Una vez que vaya conmigo a Tito 2:3, ya finalizando esta del gozoso en la esperanza, el mismo apóstol Pablo, Tito 2:13, Tito 2:13, dice de la siguiente manera: aguardando, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Allí es donde yo tengo que tener fijada mi esperanza. Cada vez que tú tengas un problema familiar, un problema económico, un problema de salud, un problema de ánimo, tú tienes que acordarte de esta esperanza.
Porque si no, tú has puesto tu esperanza en cosas efímeras. Aún nuestra salud es efímera. Cualquiera de nosotros nos podemos enfermar. Y sí, creemos que por la llaga de Cristo somos curados. Pero en algún momento nos podemos enfermar. Pablo se enfermó. Es más, creo que Tito también tuvo que beberse su copita de vino. No sé si fue Tito o Timoteo, no recuerdo ahorita. Porque tenía problemas en el estómago. Timoteo. ¿Por qué? Porque hay momentos que Dios permite algunas cosas en nuestras vidas para ver dónde tenemos fijada nuestra esperanza. Y entendamos que nuestra esperanza no es estar aquí. Nosotros estamos peregrinando. Y tenemos que, esta carrera tenemos que correrla lo menos pesado posible. Por eso dice gozosos en la esperanza, y aquí en este caso dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Volvemos entonces ahí a Romanos 12. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, sufridos en la tribulación. La palabra sufridos significa soportar, sobrellevar la tribulación. Porque ciertamente, hermano, hermana, amigo, amiga, todos vamos a pasar momentos de tribulación. Podemos pasar un momento de tribulación al momento de que alguna persona, un ser querido parta, o quizás se vaya del país, o quizás haya una ruptura matrimonial, lo que sea. Van a haber momentos en nuestras vidas que siempre va a haber un quebranto de alguna u otra manera. Pero el apóstol nos da un consejo de cómo él vivía en medio de las tribulaciones. Él también quizás en algún momento se preocupó por su padre, que no lo volvió a ver, por lo menos tan recurrentemente como lo veía antes, porque se dedicó a la obra por completo, no se casó jamás. En algún momento quizás tuvo momentos de soledad, porque en algún momento, en alguna de las partes dice, ¿acaso yo no me puedo enfermar? ¿Acaso yo no puedo tener una compañera como tienen los demás apóstoles? En ese momento él quizás se sentía solo también. Él decía, yo también tengo derecho, pero no lo hago, porque conozco mi llamado. Tenía puesta la esperanza en Cristo Jesús. Cuando le damos nuestra esperanza ahí, podemos hablar de la manera como habla este hombre. Por eso dice, sufridos en la tribulación. Y cuando nosotros leemos allí en Job, capítulo 1, 20-22, no lo busque, y en Job 2, 7, 9, ese sí se lo voy a leer. Ahí vemos la historia de un hombre que perdió todo, riquezas, hijos, en un instante. Así, perdió absolutamente familia y dinero. Pero en ningún momento blasfemó contra Dios. Job capítulo 1. Lo que están buscando, ¿verdad? Del 20. Job entendió y no tenía el Espíritu Santo en él. Cuando leemos Job capítulo 1, dice el versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Alguien se habló desnudo del vientre de su madre? Todo. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué significa esto? Que él sabía que todas las cosas les ayudan para bien. Es lo mismo, el sentido que dice aquí en Job 1:22 es lo mismo que dice allá en Romanos 8:28. A nosotros, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito. Cuando entendemos eso, no importa lo que nos pase en nuestras vidas, no vamos nunca a elevar nuestra boca en contra de Dios. Simplemente decimos, Señor, dame fuerza para pasar este desierto. Porque cada desierto que yo pase, Señor, yo sé que tú me estás perfeccionando. Y tú me has mandado a mí que tenga sumo gozo cuando esté en diversas pruebas. Dice Santiago capítulo 1, versículo, cuando esté en diversas pruebas, yo tengo que gozarme sabiendo que lo que me están probando es mi fe. Y eso tenemos que entenderlo todo. Lo que está pasando ahora en nuestra nación, Dios está probando nuestra fe, está probando realmente quiénes son cristianos o cristinos, para ver realmente con quién cuenta en esta nación, para el avivamiento que viene de camino. Por eso Job entendió eso, y más adelante dice aquí en la escritura, en Job 2, 7 y 9, dice, de 7 a 9, perdón. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto era como un pedazo de bloque, de arcilla,
para rascarse con él. Imagínense la comezón que tenía este hombre. Y estaba sentado en medio de ceniza. De ceniza, la parte calientica era lo que le daba más o menos alivio a todo ese cuerpo, que era una llaga completa. Y dice, entonces le dijo su mujer, aparte de todo esto, la mujer que tiene le dice, aunque aún retienes tu integridad. Fíjense cuando es importante la integridad de un líder. Él era un líder en medio de su familia. Él oraba por todos sus hijos, por si pecaban. Oraba él siempre, todos los días, hacía holocausto por el pecado de sus hijos. Pero me imagino que por su misericordia Dios quizás eso no se perdieron, por las oraciones del Padre. Infiero yo, no lo dice la palabra. Satanás lo hiere, ocurre esa sarna, la mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y así muchas veces, quizás cuando usted se mantenga en la esperanza, gozoso en la esperanza, te van a decir, tú sí eres fanático, loco, loca, no estás viendo lo que está pasando allá en la calle, hay hambre, aquí no hay arroz, no hay harina pan, vamos a ver qué hacer. Bueno, yo he salido a buscar, estamos buscando, pero sigo creyendo en el Señor. No, con esto no quiere decir que nosotros no vamos a salir a accionar, tenemos que salir a accionar, pero no nos vamos a desesperar. Porque aunque creamos que estamos solos, no estamos desamparados. Aunque creamos que estamos derribados, no estamos destruidos. Aunque quizás estamos en apuros, pero no estamos angustiados. Y eso lo podemos entender, como dice Pablo ahí en 2 Corintios 4:3, es porque él fijó su esperanza en el Dios viviente. Por eso él podía decir, sufridos en la tribulación. Este hombre sufrió una gran tribulación al ver perder sus 10 hijos, al perder todos sus camellos, asnos y todo lo que tenía de animales. Encima le viene una enfermedad al cuerpo. Y encima la mujer le dice que se muera, la única que le quedaba de su familia, la única que le quedaba que le pudiese dar aliento, porque ya no tenía los 10 hijos, la única que le podía decir, caramba, mi amor, yo te quiero así como estás, con esa gran llaga que tienes, vamos para adelante, sigue adelante. Todo hombre cuando tiene problemas, o toda mujer cuando tiene problemas, espera que sus seres queridos por lo menos le den una palabra de aliento y le den una palmada en la espalda y le digan, tranquilo, que sí vas a poder. Ahorita no tienes dinero, pero pronto vas a tener. Ahorita no tienes carro, pero pronto vas a tener. Ahorita no tienes arroz, pero pronto vas a tener. Pero aquel que pone su mirada en el hombre y por lo cual es maldito, como dice la palabra, va a decir cosas como estas. ¿Qué es Jesús y qué es Jesús? Tanto hablan que Jesús viene y yo no veo que viene por ningún lado. ¿Cuántas veces dice el pastor de ustedes que lo mejor está por venir? ¿Cuándo va a venir lo mejor? Y todas esas cosas van a venir a sus mentes. Pero usted tiene que tener claro que su esperanza está en Jesús. Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Y Él lo va a cumplir por amor de su nombre, para glorificar su nombre y levantar su nombre aquí en esta tierra. Y entienda toda esta nación y todas las naciones que están alrededor que Jesús es el Señor. Y que no es un hombre al cual muchos fijaron su mirada, que creían era el Salvador o el Mesías de esta nación. El único Mesías se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todavía hay muchos cristianos que todavía se escuchan con frases alusivas a los gobernantes de esta nación, haciendo entender de que aún vive. El único que vive y reina por los siglos de los siglos se llama Jesucristo. No hay nadie más. Los demás, todos están dormidos y unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación perpetua. Porque Cristo está. Esa es la esperanza viva, no hay otra. Así que no fije su esperanza en otra cosa sino en Jesús. Entonces vemos que este hombre que vivió gran tribulación la soportó. Y vimos qué pasó en el capítulo 42. Dios le duplicó la bendición. Y aun cuando él maldijo el día en que él nació, jamás maldijo a Dios. Se mantuvo firme y al final, por mantenerse firme, recibió una doble porción de la bendición. Y con la misma esposa, de paso, porque no dice que tuvo otra. Si tuvo 10 hijos más, tuvo que ser con la misma. O sea que la mujer se convirtió a Cristo. Al ver que ese hombre, después que le dijo muérete y maldice, y vio que en todo eso, ese tiempo, no sé si creo que algunos dicen que fueron 6 meses, realmente no sé cuánto tiempo estuvo así, o un año, no sé cuánto tiempo estuvo así. Lo cierto es que todo ese tiempo de ese peregrinar, con esa llaga, con ese dolor, con los 4 amiguitos que lo rodeaban y le decían que él era un pecador, encima de la esposa le llegan 4 amigos más para seguirlo hundiendo, pero él se mantenía firme y esperando, y al final, para poder bendecir a los otros y yo bendecirlo a él,
para que se cumpliera la cruz, Él tenía que perdonarlos a ellos, orar por ellos, y después que oró por ellos, vino la bendición. Por eso usted no se puede molestar con sus hermanos, le caiga bien o le caiga mal. Tenemos que soportarnos los unos a los otros. Bueno, si le aplaudir, aplaude, hermano, no tenga temor. Por eso tenemos que ser sufridos en la esperanza. Porque el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, 27 nos dice, y Juan 16, 33 para los que toman nota. Allí en Juan 14, 27 y Juan 16, 33, el Señor nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. No se turbe vuestro corazón, la parte B. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y Juan 16, 33 nos dice, el Señor nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si yo fijo mi esperanza en lo que ya hizo Él en la cruz, yo no tengo por qué temer, sino esperar en Él. Cuando uno habla, cuando usted lee la escritura que dice, espera en Jehová. Ahorita leímos el Salmo 27, lo leyó la pastora, y decía, espera en Jehová. Esperar en Jehová significa tener mi esperanza puesta en Él, saber que Él es mi pastor y que nada me faltará, que si yo estoy bajo la sombra y el abrigo del Altísimo, morando bajo Él, Él me guardará, Él me cuidará, Él me guiará por senda de justicia y de verdad. En medio de todo lo que podamos vivir en esta tierra, y ahora en este tiempo en Venezuela y en distintas partes del mundo, Ecuador, Japón, Tailandia, China, Bélgica, Irán. En Irán murieron 34 niños porque un niño de 12 años se inmoló delante de un juego de fútbol donde era un campeonato, y 34 niños murieron entre 10 y 14 años de edad porque ese niño de 12 años creía que le estaba sirviendo a un Dios viviente. Él tenía puesta su esperanza, conforme a los yihadistas, de que él iba directamente al reino de los cielos si él se inmolaba. Fíjense la magnitud cuando alguien pone la esperanza en algo, y nosotros que tenemos la verdadera esperanza, a veces nos cuesta tocarle la puerta a alguien y decirle, Cristo te ama profundamente. Y estas personas son capaces de inmolarse, de ponerse un chaleco con una bomba y tronarse. Eso fue ayer. Lo veí en CNN antes de venir ahora. ¿Dónde tenemos fijada nuestra esperanza? Nosotros tenemos que ir a salar la tierra y seguir creciendo como estamos creciendo, y no detenernos como hicimos en esta campaña que hubo, gracias al Señor, 68 personas que recibieron a Cristo y 13 que la recibieron en el evangelismo casa por casa, 81 personas con las cuales tenemos que trabajar. ¿Quiénes nos van a apoyar para ir a trabajar a aquel lugar? Gloria a Dios. Hermano, los veo muy animados ya. Veo que tienen esperanza puesta en Cristo Jesús. Aplaudan que tienen la esperanza en Cristo Jesús. Y estamos trabajando en San Carlos. Estoy orando por los hermanos J, los hermanos Ferrer que están trabajando allá. Me llamaron ahora a las 7:30 y es glorioso lo que está pasando allá. Hoy está dirigiendo un culto a petición de la iglesia de aquel lugar. Sembradío de Dios, y sé que Dios los está usando en gran manera, y hay 15 personas que están discipulando y se están extendiendo las estacas porque Cristo viene pronto. Y eso es lo que nos toca a nosotros, trabajar para el Señor. Cuando usted trabaja para el Señor, siempre va a estar gozoso en la esperanza. Cuando usted le trabaja al Señor, usted va a estar siempre sufrido en la tribulación. Y escucha la palabra sufrido, no es que está sufriendo, sino que está soportando, está sobrellevando la tribulación. Y entonces, como está trabajando en la obra de Dios, no para olvidarse del problema, sino para agradecerle al Señor, Dios pone paz en su corazón. Por eso no temas ni desmayes, porque el Señor está contigo. Siempre te ayudará y siempre te sustentará con la diestra de su justicia. Entonces, la recomendación de Pablo es, guiado por el Espíritu Santo y conforme a lo que él vivió, gozoso en la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Que un día estaré en la eternidad con el Señor, tendré un cuerpo glorificado semejante al de Él, estaré en un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá hambre, no habrá dolor, donde no habrá tristeza. ¿Alguno cree eso en este lugar? ¿Cuántos creen que van a estar en la eternidad con Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que van a tener un cuerpo glorificado en este lugar? ¿Cuántos creen que van a caminar por las calles de oro y mar de cristal? ¿Cuántos creen que van a decir, santo, santo, santo es el Señor? ¡Oh, gloria es el nombre de Jesús! Por eso pon esperanza ahí, es la esperanza viva en Cristo Jesús.
Cuando hay momentos, por ejemplo, mis hijos probablemente se vayan para Chile a vivir, por supuesto como padre que soy, no quisiera que se fueran, pero si se van, sé que Dios va a orar con ellos en aquel lugar. No cesaré de orar, seguiré orando, veré la gloria de Dios en su vida. Y si no la llego a ver, sé que Dios va a hacer algo con su vida porque Él lo prometió, yo lo creo. Mi esperanza está en Él, mi esperanza no está en Marcelo, mi esperanza no está en Loriani, mi esperanza no está en mi esposa, mi esperanza está en Cristo Jesús. Y si yo oro a Cristo Jesús, Él obra en mi esposa, obra en Marcelo y obra en Loriani, porque esa es mi esperanza. Jesús es mi esperanza, esa es mi esperanza. Cuando usted fija su esperanza en Jesús, usted está gozoso en la esperanza. Como un día le dije a Marcelo hace muchos años atrás, él tenía 7 años, le digo, cuando ya tú veas que me están bajando, ya tú sabes dónde voy a estar. Allí en la Biblia lee, esa es la senda, el camino donde un día nos vamos a encontrar si tú persigues esa senda. Ese es el mapa que te dejo. Si yo parto y no he sido arrebatado, lee ese libro que hoy te estoy regalando. Ya han pasado 10 años de eso. Y si no estoy, ya sabes dónde, qué tienes que hacer para que nos volvamos a encontrar. Allá arriba en las bodas del Cordero. Le imprimo la esperanza, tanto a él como a Loriani. Pero recuerdo a Marcelo porque era el más pequeño en ese momento cuando se lo di. Entonces, por eso es importante que usted, iglesia, no se deje atribular por lo que está viviendo. Hay personas que las escucho y las entiendo. Entiendo que está atribulado y se sienta triste, afligido, porque algunas cosas no está consiguiendo para alimentar. Pero que esto es principio ya de dolores. Esto no solamente es en Venezuela. Esto es principio de dolor y se va a seguir intensificando. Aun cuando yo le digo y estoy claro que Venezuela viene lo mejor para Venezuela, eso también se va a terminar en algún momento. Porque Cristo va a venir. O sea, yo le lego mi mirada a la Venezuela nueva. Yo la quiero ver y sé que la voy a ver por la misericordia de Dios. Pero mi mirada no está solamente en esa nueva Venezuela. Mi mirada está en la nueva Jerusalén. En la nueva Jerusalén. Esa es mi mirada. Eso está en Apocalipsis 21. En esa que está puesta mi mirada. Porque cuando empiezan otra vez las cosas aquí en Venezuela o en cualquier parte del mundo, y empiecen los rumores de guerra que ya están, Israel peleando por el sitio de Golán con Rusia, porque esa zona es esa zona roja, y está Putin y Netanyahu luchando por ese sector del Golán, que es la tierra más fértil que hay allá en aquellos lados de Israel y del Medio Oriente. Todo eso lo que está llevando es a la guerra que está en el Salmo 83, en la Liga Árabe en contra del pueblo de Israel para destruir al pueblo de Israel. Y todo eso me está anunciando que Cristo viene pronto. Entonces yo fijo mi esperanza es en eso, porque si yo me dejo turbar por lo que ocurrió ciertamente, cuando yo veo las imágenes de Ecuador, me compungo y me da ganas de llorar a ver lo que yo estoy viendo allí. Pero sé que Cristo viene pronto y Dios va a hacer algo. Y si Dios lo permitió, por algo ocurrió. Yo no soy Dios. Dios lo permitió por algo. Yo no me voy a poner a pelear con Dios. Dios lo permitió es por algo, porque escrito está: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Habrá terremotos en distintas partes del mundo. Habrá pestilencia en distintas partes del mundo. Habrá hambre en distintas partes del mundo. Eso está escrito. Eso no va a dejar de ser. Por eso, si yo fijo mi esperanza en esa palabra, cuando ya tú tienes claro de que eso va a pasar, y aun cuando es desagradable, por supuesto, y lo vamos a padecer porque somos humanos, ciertamente eso nos está llevando es a la eternidad con Cristo Jesús. Si eso es lo que me va a catapultar y me está señalando el camino a la eternidad, me tengo que estar gozoso en esa esperanza y no es triste en la realidad. ¿Me va siguiendo? Pero eso esto no es algo solamente espiritual. Esto es algo de convicción, porque no se lo podemos dar todo a Dios. Por eso dice que si andamos en luz, como Él anda en luz, quiere decir que nosotros tenemos que poner nuestra parte en la convicción. Pablo accionaba. ¿Cómo cree usted que vio el terremoto? Él tuvo que empezar a cantar. Quizás no empezó cantando con mucha alegría, con mucho gozo, pero en medio del cántico lo tomó el Espíritu Santo de Dios. Y al tomarlo el Espíritu Santo de Dios, empezó entonces a cantar en el Espíritu y también con el entendimiento, y vino un temblor. Hermano, nadie va a adorar y a orar contento si alguien murió, un familiar querido. Nadie va a orar contento y gozoso si tiene 3 días sin comer, porque no tiene cómo comprar o no consigue alimento. Nadie lo va a hacer gozoso, pero lo va a hacer por obediencia, porque usted cree en la palabra que bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces usted comienza a hacerlo como cualquier ser humano, y quizás comienza a llorar porque se siente compungido de lo que está viviendo. Pero en medio de ese momento, entonces Dios se goza, porque Él se goza, porque nuestra fortaleza es el gozo de Jehová. Pero eso tiene que ponerlo en práctica, si no, no lo va a poder vivir. Y por último, la recomendación que da allí el apóstol Pablo en Romanos 12:12 dice: constantes en la oración. Y ahí muchas veces fallamos.
A veces oramos, a veces sí, a veces no. Pero cuando leemos en Santiago, por ejemplo, 5:16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Nuestro Señor Jesucristo mismo en Lucas 18:1 dice, habla de la parábola del juez y la viuda, y dice que la necesidad de orar siempre, sin desmayar. En esta temporada, muchos de nosotros vamos a aprender a orar. En esta temporada ya el Espíritu Santo levanta personas a las 3, 4 de la mañana para orar. Inquietada, aproveche este tiempo. Este tiempo que Dios lo está inquietando, que a veces usted empieza a dar vuelta para acá, vuelta para allá, y para acá, y para allá. Y usted dice, ¿qué será? ¿Qué me comí? ¿Será el café? ¿Será el pan con 4 panes que me comí? ¿Qué sería? Es el Espíritu Santo. Párese y ore. Porque Dios sabe lo que viene de camino. Y en medio de la oración vamos a estar fortalecidos. Fortalecidos. Porque la oración es la que fortalece. Jesús se mantenía fortalecido para que Él salía temprano en la mañana a orar. Oraba muchas veces toda la noche. Y él lo que lo sostenía era la oración, la comunión con el Padre. Cuando nosotros tenemos comunión con el Padre y algunos de los que hablamos en lengua, nos edificamos en el Espíritu, hablamos misterios con Dios. Y esos misterios que hablamos con Dios, en algún momento el Espíritu se lo comunica al alma y tenemos refrigerio en nuestro ser interior. Eso yo no se lo puedo explicar. Pero cuando estamos orando en el Señor, bien sea en el Espíritu, y en el Espíritu no me quiero hablar que es hablando en lengua, sino en el Espíritu, tomado por el Espíritu Santo, Él edifica nuestro ser interior y me da una cosmovisión diferente a lo que está allá afuera. Y cuando estoy en el andar allá afuera, en la realidad que veo, personas llorando, sudando, quemadas en el sol, que se ven arrastradas, desesperanzadas, despeinadas, sucias, porque el enemigo los está llevando a esto, por lo que estamos viendo a nuestro pueblo, a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Es allí donde nosotros tenemos que despertar y dar una palabra de esperanza. Y hablarle de que Cristo ciertamente va a hacer algo en nuestra nación. Así como yo le decía a estos muchachos ahí en la gobernación, y se lo decía a todos ellos en la reunión, a todos les decía. Le doy gracias a Dios que me ha abierto esa ventana, esa puerta en ese lugar, y en los lugares que yo mismo ahí, una joven la llamaron por teléfono y se reía y me hacía señas. Y era que la estaban llamando de un banco y él le estaba diciendo, no te puedo atender porque estoy en un taller de familia sana. ¿Y cómo es eso? Sí, está buenísimo. Pero después digo, no, pero dile si pueden traerlo para el banco. Aleluya. Gloria a Dios, porque Dios está abriendo las puertas. Porque la manera de sanar esta tierra es esa. Y de una vez le solté, mire, también tenemos otra identidad sexual. Tú nos dices y lo traemos aquí. Está la persona para que venga a darla. Amén. Porque eso es lo que quiere Dios. Mañana vamos a un colegio, a la trilla. Estamos sembrando a los niños. La hermana Yajaira ha venido haciendo un trabajo ahí con la iglesia de niños. Y eso es lo que quiere el Señor, iglesia. Que estemos gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Y constantes en la oración. Si usted no está orando, el domingo cuando hablemos, pero le adelanto algo. El Señor nos decía que viene el tiempo fuerte. Viene el tiempo fuerte pero corto que nos ha venido diciendo desde el año 2013. 2013, sí. Y hemos leído, hemos ayunado por todo esto y Dios nos ha hablado. Y gracias a Dios que Dios nos ha hablado porque nos da esperanza. Cuando leemos Oseas capítulo 14 del 1 al 7 podemos entender lo que allí dice, que muchos volverán. De los que se fueron, muchos volverán. Pero primero tenemos que nosotros, esta nación, doblegar su cerviz. Cuando leemos Ezequiel 6 del 8 al 13 podemos ver que se han cumplido todas esas profecías. El Señor dijo que iba a hacer juicio con hambre, pestilencia y espada. Pestilencia, zika, chikungunya, muchas pestilencias han venido. La gente no se acuerda. Pero eso ha pasado. Y muertes van a haber más. Porque las inundaciones significan rompimiento de fuente. Para las mujeres que saben. Pero después que hay rompimiento de fuente, viene sangre. Y la sangre es lo que va a venir después. Es lo último. Porque ya Dios lo determinó. Ya Jehová habló. Y nadie va a detener eso. Lo que podemos hacer ahora, como dijo el Señor, dile a mi pueblo que se prepare con velas, con agua, porque viene un tiempo de tribulación. Viene un tiempo donde muchos, si no están en oración, no lo van a poder soportar y serán como retama en el desierto. Por eso tenemos que estar apercibidos, iglesia. Ya el tiempo está. Muchos no se dan cuenta, es como, esto está como yo les decía cuando me reuní aquí con el liderazgo el miércoles. Lo que pasa es que el ser humano cree que cuando Dios habla,
y va pasando el tiempo, dice, no, ya eso no va a ocurrir. Ya eso no va a pasar, porque como va a pasar mucho tiempo, uno se mide por tiempo y espacio, dice, no, ya eso no creo que vaya a ocurrir. Lo que pasa es que no es que va a ocurrir, ya está ocurriendo. Y es algo progresivo. Como yo le decía a las personas cuando van perdiendo peso no se dan cuenta, o cuando va subiendo de peso no se dan cuenta de manera instantánea porque no va a engordar de un solo golpe. Porque si no pega un brinco y se desmaya. Dios mío, 100 kilos, ¿cómo fue esto? No es de una noche para otra, él va engordando poco a poco, o va adelgazando poco a poco, y él lo va asimilando y pareciera que no hay cambio. O por lo menos nuestros hijos van creciendo, y como están con nosotros, él no va a crecer de un solo golpe, pero va creciendo igual. Han pasado 2 horas de apagón, ahora son 4. Luego serán 8. Y eso va a ir acelerando la desesperación en el pueblo. Y muchos se preguntan, bueno, si está lloviendo, ¿y por qué todavía no hay agua? Porque el problema no solamente es agua, hay otros tipos de problemas. Y eso se va a seguir intensificando. Y 3 profecías, que es la que vamos a ver el domingo, resumida, de tres siervos. Y Dios por eso me inquietó y empecé a orar y a clamar. Le decía, como ya les dije antes, Señor, tú me pusiste como ángel de una congregación. Y yo necesito que tú me des estrategias, porque yo voy delante. Y necesito que me des estrategias, no solamente espirituales, necesito que me des estrategias físicas, para que el pueblo pueda soportar lo que viene de camino. Y el Señor me decía, bueno, hijo, dile que compren velas. Y ahora entiendo por qué. Eso me lo dijo fue el lunes. Pasé, me dijo, prepara a mi pueblo después de la campaña. Eso no me lo dijo el lunes, el martes, ¿no? El martes. Y ahí me dio una serie de indicaciones que tenemos que hacer como pueblo. Tenemos que ahora reunirnos en familias. Porque como esto se va a ir rotando, como ya les dije, los horarios van a rotar de los cultos. ¿Por qué? Por el horario. Y no sabemos si quizás más adelante hayan apagones de más horas y quizás entonces no podemos reunirnos acá. O quizás, como le dije, si esto sigue como va y haya un toque de queda, no podremos salir a las horas que pudiésemos reunirnos acá. Por eso entiendo cuando el Señor me inquietaba que muchos vamos a querer, aquellos que no les gustaba quizás venir a los cultos de oración por una u otra circunstancia, o no podían, no sé, van a añorar esos momentos. Y Dios va a tratar con nosotros como iglesia. Es ahí donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, y muchos vamos a aprender a orar. Porque si no aprendemos por las buenas, aprendemos por las mejores. Porque Dios es bueno. Por eso que entiendo que Él es bueno. Nosotros pensamos que todo esto que estamos pasando es malo, y todo esto tiene un propósito. Por eso dice la Escritura, no menosprecies la disciplina, porque Dios disciplina al hijo a quien quiere, así como al padre al hijo. Igualito, Dios está permitiendo todo esto es por eso. Así que no nos sorprendamos. Lo que tenemos que estar es gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Si usted aplica esas 3 cosas en su vida, vamos a pasar esto juntos en oración y en acción. Porque hablábamos también de poder ayudarnos como congregación en cuanto a la alimentación. Algo Dios, estoy orando para que Dios nos dé estrategia, no sé cómo va a ser, no me pregunten porque no sé. Pero si Dios en el tiempo de su pueblo le proveyó y daba para repartir a los más necesitados, algo Dios va a hacer en este tiempo. Para algunos será locura, pero yo conozco al Dios viviente, que usó a diáconos y usó a personas para poder obtener, porque todos los que estamos aquí no tenemos el mismo poder adquisitivo. Y Dios tiene que ser justo en medio de todos nosotros para poder ayudarnos los unos a los otros. Allí es donde Dios va a ver realmente si hemos aprendido la cruz. Es aquí donde vamos a aprender mucho de nosotros quiénes somos en Cristo Jesús. Es allí donde vamos a ver si alguien tiene muchos paquetes de harina, puede dar 2 o 1 a otro que no tiene ninguno. Que en oración Dios te ponga en un gemir, orar por otro, y no solamente te quede en oración, sino tiene que ser que está pasando una necesidad, hermano, le está faltando algo, dígame que yo tengo aquí tanto, yo se lo llevo, vamos a ver cómo cuadramos para hacérselo llegar. Y yo estoy orando por eso. En la reunión se lo dije a los líderes. Dije, Señor,
Vamos a estar orando porque Dios nos tiene que dar estrategia, a ver cómo vamos a tratar de tener lo que necesita el pueblo en la alimentación. Porque así como Dios nos está dando el alimento espiritual, Él también nos va a dar el alimento físico, porque Él es un Dios integral, espíritu, alma y cuerpo. ¿Usted cree eso? Amén. Pero bueno, el domingo seguimos hablando de este punto. Así que repite conmigo: gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a cantar Levanto mis manos. No importa las situaciones que vivamos, iglesia, donde estés, levanta tus manos. Cuando estés en tu casa y venga el problema, levantar la mano significa frutos de alabanza, fruto de los labios y alabanzas a Jesús. Levantar la mano significa que cuando podamos estar tristes, no desmayamos delante de Él, porque creemos que Él nos sostiene. Cuando levantamos nuestras manos, creemos en su palabra que nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando levantamos nuestras manos, creemos que Él va delante de nosotros, enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce, haciendo pedazos de rojo de hierro, para enseñarnos los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepamos que Él es Jehová, nuestro Padre, que nos ha dado un nuevo nombre. Cuando levantamos nuestras manos, iglesia, entendemos que el Espíritu de Dios es nuestro consolador y nos guía a toda verdad. Por eso le decimos al Señor: